¿El Génesis es metafórico? Bueno, este vídeo lo voy a hacer a raíz de una discusión sobre si la Biblia, el Génesis, era metafórico o no era metafórico. Resulta que, hablando con un usuario, él decía que hay libros en la Biblia que son metafóricos y que no lo son, y otros que son 100% comprobables. A lo que le dije que ningún libro de la Biblia era al máximo comprobable. Si era como mucho a rachas y en algunas cosas. Por ejemplo, existió Babilonia, ciertamente. Entonces, al decirle que el Génesis era literal, o al menos esa gente lo creía absolutamente literal, él empezó a decirme, a explicarme muy por encima lo que significaba Génesis en sentido metafórico. Esto puede que venga de la idea de los místicos cristianos, ya que tuve una discusión similar hace tiempo y me mencionó a esta clase de personas. Pero en fin, vamos a lo que nos interesa. El Génesis, según él, al menos la primera parte, la creación del mundo y cosas así, es simplemente la enseñanza de que sin Dios, antes hay caos y oscuridad, y que Él forma tu mundo. Es una explicación bastante razonable, sinceramente. Pero diríamos, le lancé una serie de preguntas que no me fue capaz de contestar. Y que me gustaría que alguien me contestara, si es que se puede contestar. Preguntas como las siguientes. Si el Génesis es metafórico, ¿por qué Jesús ni ninguno de los patriarcas explica jamás su significado? Si el Génesis es metafórico, ¿por qué en las generaciones de Jesús, que están en los evangelios de Mateo y Lucas, en el de Mateo justo al principio, si os metéis en una página web, os dará el enlace también para Lucas, que por cierto, difieren los evangelios de las generaciones, pero esto es otra historia? Pues en esas generaciones podemos ver perfectamente que enganchan a todos los grandes personajes de la historia de la Biblia, hasta el propio Adán. También tenemos otra curiosa pregunta, ¿no? ¿Por qué en el resto de pasajes, a continuación, tenemos algunas, ¿cómo decirlo? Algunas perlas del Génesis. Por ejemplo, en el Génesis el sol está hecho para señorear el día y la noche, pero la tierra se hace antes. Podemos pensar que el sol gira alrededor de la tierra. Esto se confirma en Josué. Josué, creo que 10, 12 o 15, no estoy seguro, en el que dice que el Señor paró el sol y paró la luna. Bien, para estas dos cosas, es decir, realmente si la Tierra gira alrededor del Sol debió decir que paró la Tierra. Pero claro, como se había dicho, y creo que se había dicho en alguna ocasión que la Tierra no se mueve o algo así, o que todo permanece fijo, no sé. La cuestión es que Dios no pudo parar el Sol. Esta idea puede venir, esta fábula, entre comillas, puede venir motivada del Génesis. Bien, me siguió explicando, curiosamente, del Éxodo, que el Éxodo era otra historia metafórica. Significa que antes de Dios eras esclavo. Y yo te puedo decir, ¿no vale bastante tener una vida de caos, oscuridad e informe? Porque cuando ya has tomado a Dios, no puedes ser después esclavo. Hombre, puedes pensar, no, es que son historias aparte. No, no son historias aparte, se relacionan perfectamente. Claro, habría que pedirle una cosa muy concreta, pruebas. Porque yo también puedo hacer, o nosotros, también podemos hacer metáforas de otros pasajes u otros libros bastante importantes para la cristiandad. Por ejemplo, la historia de Jesús. Yo puedo decir que la historia de Jesús no ocurrió literalmente, era una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Muy simple.
La metáfora representa al creyente que desde pequeño crece alimentándose de la sabiduría de Dios, hablando con Dios, poco a poco, hasta que llega una edad en la que se atreve a salir fuera, a predicar, a conocer a sus demás compañeros de fe, a compartir con ellos. Sin embargo, la caída de fe de alguien que nos importa, en este caso sería la representación de la tradición de Judas, nos puede hacer abdicar un poco, es decir, derrumbarnos. Más las persecuciones de la fe, persecuciones metafóricas, persecuciones intelectuales, la ridiculización de la fe y todas esas cosas, que eso representaría la persecución, encarcelamiento y juicio de Jesús, pueden hacernos que nos desvanezcamos cada vez más hasta llegar a la misma crucifixión, es decir, a la misma muerte de la fe, en el que un momento digamos, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, si somos fuertes y concedemos nuestro espíritu en las manos de Dios, como ya hizo Jesús en el libro, pasaremos una etapa de muerte espiritual, pero después de un tiempo regresaremos, y regresaremos con tanta fuerza que nuestra fe habrá renacido, e incluso podremos dar testimonio, como hizo Jesús con las llagas, testimonio a nuestros amigos, y así la fe del Señor se extenderá y será más fuerte, ascendiendo al, diríamos, cielo de la sabiduría y del poder espiritual. Esta podría ser la historia de Jesús, metafórica, por supuesto. No hubo crucifixión, no hubo muerte alguna, no hubo milagros, no hubo nada absolutamente. Simplemente era una historia metafórica. Ahora, claro, ahora me tendría que poner yo las pruebas, porque necesito pruebas. Si algún apóstol, esto es imposible, explicase de esa manera o explicase que que era metafórico, no sé qué leches, podría ser. ¿No? No sé. ¿Qué duda cabe que meter una historia metafórica con personajes reales, porque por ejemplo Moisés, la historia de Moisés fue metafórica. Sin embargo, las leyes de Dios y demás eran metafóricas. Y sin embargo, un montón de sucesos como los de Israel, llegar a Israel, bla, 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 ¿era metafórico? Josué, los exterminios de la Tierra Santa que Josué hacía para Dios, ¿eso era metafórico? Hubo hombres que fueron por ahí exterminando para librar a su Tierra Santa. Por supuesto se inventaron historias gloriosas, ¿no? Todas las religiones lo han hecho para quedar sublimes, ¿no? Nuestro Dios nos ayuda en la batalla, somos invencibles con nuestro Dios. Pero la cuestión es que, hombre, esas exterminaciones sucedieron. ¿Qué es metafórico y qué no? Si la historia en sí de Moisés es metafórico, ¿cómo podemos distinguir siquiera qué es metafórico de qué no lo es en la Biblia? No debería haber un distintivo, no debería haber un paréntesis, una nota a pie de página diciendo postdata, esto es metafórico. No lo creáis así. Jesús se relaciona automáticamente con Adán. Muy bien, esto significa que todos los hijos se relacionan, es decir, los hijos de los padres se relacionan automáticamente, y por supuesto su manera de nacer. ¿Por qué no? Ahora bien, las maneras de nacer son bastante curiosas, y los motivos por los que nacen y demás. Me queda poco. Continúo en el siguiente vídeo.